Buenas tardes, somos estudiantes de la Universidad del Cauca y hoy les vamos a presentar el tema sobre la justicia transicional. Vamos a empezar por una introducción sobre que la justicia transicional debe entenderse como el esfuerzo por constituir la paz sostenible tras un periodo de conflicto, violencia masiva o violación sistemática de los derechos humanos. El objetivo de la justicia transicional implica llevar a juicio a los perpetradores, revelar la verdad acerca de los crímenes pasados, reparar a las víctimas y reformar las instituciones abusivas y promover la reconciliación. La justicia transicional se convierte en el instrumento jurídico político más idóneo para defender las infracciones del derecho internacional humanitario en contextos de transición de las dictaduras a la democracia o en la superación de conflictos armados hacia la búsqueda de la paz. Para que las normas de justicia transicional sean consideradas como tales, deben contener dos referentes, uno político y otro normativo. El político es que existe una transición, bien sea entre un estado de un conflicto a uno de un posconflicto, o de un estado autoritario a uno democrático, o de una situación de graves violaciones a los derechos humanos a una reconciliación. Este referente político también implica la adopción de normas que servirán para generar las condiciones necesarias para la construcción de un posconflicto. En el referente normativo implica que las normas de justicia transicional, particularmente las de carácter judicial, cumplan con los estándares internacionales en derechos humanos, sobre todo en materia de verdad, justicia y reparación y garantías de no repetición. Ok, prosigo con la filosofía de la justicia transicional, llamada la filosofía transicional. En este orden de ideas, la filosofía de la justicia transicional básicamente lo que hace es enfocarse en cómo las sociedades manejan y tratan los abusos y las violaciones de derechos humanos ocurridos en el pasado, particularmente durante los conflictos armados, los regímenes autoritarios o periodos de represión política. Este enfoque intenta hacer un equilibrio en la necesidad de la rendición de cuentas con la reconciliación y la reconstrucción y construcción de la paz. Entre los principios claves de la justicia transicional tenemos la verdad, la justicia, la reparación, las garantías de no repetición, la inclusividad y participación y la contextualización. Tenemos el reconocimiento de la verdad, que se basa en investigar y esclarecer los hechos relacionados con las violaciones graves de derechos humanos. Este incluye esclarecer y establecer comisiones de la verdad que recopilen los testimonios y documentación para construir una narrativa oficial y pública de lo que sucedió. Dentro de la justicia tenemos la rendición de cuentas, que básicamente lo que hace es perseguir judicialmente a las personas responsables de estos crímenes tan graves para que puedan rendir cuentas de sus acciones. Y esto puede implicar tribunales nacionales, internacionales o mecanismos de carácter híbrido. Dentro de la reparación, tenemos la reparación a las víctimas, que básicamente lo que hace es promover compensaciones, rehabilitación y otros tipos de reparaciones a las víctimas de las violaciones de sus derechos humanos, con el objetivo de reconocer su sufrimiento y ayudarles a hacer la reconstrucción de su vida. Dentro de las garantías de no repetición, como su mismo nombre indica, es para que esto no se repita, se enfoca en prevenir la repetición de las violaciones de los derechos humanos a futuro mediante reformas institucionales, educación en derechos humanos y otras medidas pertinentes. Dentro de la inclusividad y participación, esto lo que hace es promover la participación de la sociedad civil, las víctimas y otros actores en el diseño de la implementación a medidas de justicia transicional. Lo que hace es que la misma gente implemente las soluciones para erradicar el conflicto armado. Y por último, en la contextualización, lo que tenemos es el reconocimiento de la importancia de adaptar la justicia transicional al concepto de cada sociedad, teniendo en cuenta los factores culturales y sociales. Básicamente lo que hace es que la justicia se adapta a cada tipo de sociedad según va cambiando. Y a continuación les dejo con mi compañera Tatiana. Bueno, una vez ya tenemos claros los conceptos de qué es la justicia transicional y su filosofía, podemos ver cómo esta opera en Colombia. En Colombia inició mediante la Ley 1975 de 2005, la cual se conoce como la Ley de Justicia y Paz, en tanto que pues a partir de esta norma la legislación colombiana comienza a cumplir los contenidos enunciados en diferentes referentes políticos y normativos.
Entonces, por esta razón se entiende que esta ley es una manifestación de justicia transicional, porque es aquí cuando ocurre la desmovilización de los grupos armados, y entonces se supone una transición política entre un estado de conflicto armado interno y se dirige hacia uno de paz. Como ya lo vimos, pues que es una de las características claves de la justicia transicional, pues hacer esta transición. Y esta ley pues buscaba un espíritu de paz y reconciliación nacional. A raíz de esto, se crea también la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que es la Ley 1448 de 2011, y con esta la transformación de diferentes entidades institucionales o también la creación de estas, como lo fue la Unidad Nacional de la Fiscalía para la Justicia y la Paz, el Centro de Memoria Histórica y demás que velan por reforzar y tener este conocimiento y defender pues las personas vulneradas en medio de este conflicto armado. Entonces hay que destacar también un momento importante en Colombia que es el acto legislativo 01 de 2011, que es con este, el cual se hace, por decirlo así, la constitucionalización de todas estas normas que vinimos viendo y hace que entonces la constitución sea vinculante porque entonces tiene una referencia directa, la justicia transicional, pues en nuestra constitución política. Aquí hay un debate, surge un debate interesante y es que mucha gente no le parecía o no estaba de acuerdo con esta porque sentía que era como darles perdón o una amnistía a esta gente y sentían que pues no lo merecían. Entonces, hay que resaltar que esta ley realmente lo que hizo fue ponderar la paz y la reconciliación nacional pues sobre la satisfacción estricta de los estándares de pronto internacionales. Y de este acto legislativo, entonces, podemos resaltar unos principios fundamentales o puntos fundamentales que fue, primero, permitir que el Congreso, mediante pues, diferentes leyes estatutarias, determinara criterios para la selección y la priorización pues, de los diferentes casos de justicia transicional en los distintos y diferentes grupos armados ilegales y también establecer los que hayan sido desmovilizados de los grupos armados al margen de la ley y hayan sido pues condenados mediante sentencia judicial puedan, como decirlo así, acceder a los beneficios que tenía la justicia transicional, que era pues uno de los puntos por los que estaba la gente en desacuerdo. Y finalmente, permitir que el Congreso, por iniciativa del Gobierno Nacional, determinara mediante también leyes estatutarias las condiciones en las cuales los distintos grupos armados al margen de la ley podían participar en política. Entonces, por eso en su momento fue como tan controversial. Internacionalmente existen varias organizaciones encargadas de promover y proteger los temas de justicia transicional. Una de ellas es el Centro Internacional de Justicia Transicional, la cual posee dos programas súper importantes que son los que vamos a tratar ahora mismo. Uno de ellos es la justicia de género. Las violaciones a los derechos humanos tienen consecuencias únicas para las mujeres y las personas con género e identidad sexual. El Centro Internacional de Justicia Transicional ayuda a las víctimas a satisfacer sus necesidades de justicia, verdad y la reparación y a afirmar su dignidad, brindando el acompañamiento, apoyo y mecanismos de respuesta personalizados, apoyando a las víctimas en la búsqueda de reconocimiento y rendición de cuentas por violaciones sexuales y de género cometidas en situaciones de abuso sistemático. Ahora bien, ¿puede la justicia transicional ayudar a promover la justicia para las víctimas de violencia sexual? Básicamente, lo que nos dicen es que existen mecanismos de respuesta de justicia transicional ante las víctimas basadas en el género durante los conflictos y los gobiernos autoritarios. Son esenciales para garantizar la justicia para las víctimas, combatir la marginación de las mujeres y promover futuras violaciones contra ellas y otros grupos atacados por su género y por otras cuestiones. El compromiso con los jóvenes. Dicha organización tiene un enfoque juvenil, la cual nos habla de empoderar, de darles poder a los niños, niñas y jóvenes en este contexto, por su propia virtud, y les ayuda a dar forma al futuro de sus comunidades, abriendo espacios para que participen activamente en los procesos de justicia transicional y den voz a sus perspectivas, sus contribuciones y métodos que desafían
el status quo y arroja luz sobre cuestiones aparentes que deben abordar para construir una paz sostenible. En conclusión, la justicia transicional busca solucionar las fuertes tensiones que se presentan entre la justicia y la paz, entre los imperativos jurídicos de satisfacción de los derechos de las víctimas y las necesidades de lograr el cese de hostilidades, para lo cual busca cumplir los tres criterios, cuya importancia es reconocida dentro de la Constitución: la reconciliación, el reconocimiento de los derechos de las víctimas y el fortalecimiento del Estado social y derecho y de la democracia. Por lo anterior, lejos de sustituir el pilar fundamental de la garantía de los derechos humanos, la justicia transicional es un desarrollo del mismo en situaciones de violaciones masivas y de los derechos humanos en las cuales la utilización de mecanismos ordinarios puede obstaculizar la salvaguardia de esto.